Hola, bienvenidos al Bully Podcast número 38. Hola, hola a todos. Buena tarde. Sí, buenas tardes. Empezamos un poquito, no, sí, muy puntuales. 5 días no está tan mal, Eh, considerando que luego comenzamos a las 5:20. empezamos puntuales, pero igual de nuevo estamos en la covachita. En la covachita White Stripes. Sí, 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 cada vez tenemos que luchar más por nuestro espacio para hacer el podcast, pero aquí estamos. Me presento, yo soy Reinhardt. Y yo soy Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, justo como se habrán dado cuenta, en esta ocasión solo estamos nosotros dos. Así es. Nos hace falta el 50% de Bully Magnets. Sí, 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 es como una fuerza ahora más débil, es como tener solo el brazo izquierdo. No, me gusta hacer el brazo derecho, mejor. Aunque, bueno, debemos decir que ahorita, normalmente cuando estamos los cuatro aquí en esta covachita, estamos bien apretados y no cabemos. Pero ahorita está como que ya está más espacioso, ¿no? Sí, está padre, o sea, tenemos una mesita con 2 micrófonos, la compu en medio, podemos Sí, ver bien los comentarios, sí. hasta es lindo, así, de wow. Este lugar se sufre cuando estamos. 3, ya es un horror. Ya tres empieza y ya los cuatro es el infierno porque también se acalora un buen y todo, entonces es un mega problema, ¿no? Sí, 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 cualquiera está ahí moviéndose, un cable se mueve, todo explota, los que han estado en vivo han visto las consecuencias de estar en esta Sí, cabinita. lo han presenciado. Así que díganos si se escucha todo muy bien, si todo va en orden, para saber si somos nosotros o es esta cabina del mal la que siempre nos fastidia. Así es. Así que, pues bueno, estamos viendo que ya están por ahí. Ya hay bastantes personas en el chat. Yay. Y pues vamos a platicar de el video de la semana, el milagro mexicano. Otro de los videos que están en esta nueva dinámica en el canal de responder a las preguntas que nos envían. Así es. Sí, 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 y vimos que la del milagro mexicano se había hecho, o sea, había llegado varias veces, así que fue como, un momento, esto lo han estado pidiendo, así que es una buena oportunidad para hablar. Además es como de esos periodos como de justo de historia, como de México del siglo XX, ¿no? Que la gente luego pide mucho. Como que en Bully ya hemos tratado muchos de los temas clásicos, digamos, ¿no? De la historia de México, que es la conquista, por acá, la revolución, la independencia y demás, pero mucha gente igual luego nos pide como que hablemos de cositas de cosas un tanto más actuales, ¿no? Claro, Y a lo del milagro mexicano va en ese sentido, porque sí es totalmente historia de México en el siglo XX. sí, 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 y como lo mencionas, no es de estos periodos que se identifiquen como en la, digamos, la historia con mayúsculas. Ajá. Normalmente es como la conquista, la independencia, la revolución, y tenemos iPods, Sí. el México moderno. Sí, que es lo que siempre comentamos, ¿no? No sé si ahorita lo sigan manteniendo en los libros de historia de primaria y secundaria, pero siempre era así, ¿no? Como que pasaba la Revolución Mexicana y la siguiente le dabas la vuelta a la hoja y ya recuerdo que estaba ya Salinas de Gortari y el Tratado de Libre Comercio, así como de, oh, y acabó la revolución y entonces el país se institucionalizó y ya estamos en los Sí, noventas. como ya, y fuimos felices, no pasó absolutamente nada, nada. Sí. Sí, 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 entonces, incluso yo recuerdo que estando en la primaria, en la secundaria, que no ves esto, o sea, no ves México contemporáneo, o sea, Ajá, ves fotos de los presidentes y ya. Y ajá. ubicas lo del 68, pero porque pues es algo Sí, de la cultura popular, sí. pero en los libros no lo veías y recuerdo que hasta que no llegué a la universidad tal cual, o sea, en la Ujú. preparatoria yo había visto un poco de Milagro Mexicano y Desarrollo Estabilizador, que era súper confuso qué pasaba, pero hasta la universidad fue donde fue entrar a Historia de México contemporáneo Ajá. en forma y tomar sexenio por sexenio y ver que pues había sido pues todo un, pues cómo decirlo, como pues es todo, es muy complejo todo lo que es el desarrollo del México moderno, de pasar Claro. del México armado Ujú. al México más urbano, industrializado, pues sí es una cosa bastante complicada. Sí, y es como justo como lo mencionas, ¿no? Ese periodo de transición y que, no sé, ahorita que igual nos pongan en los comentarios cómo lo ven ahora en las escuelas y demás, no, porque yo recuerdo que era justo eso, era como ya como un apartado, era como un apéndice en tu libro de historia, era así como de que todo se concentraba principalmente con el fin de la revolución, ya como un poquito ahí de Lázaro Cárdenas y demás, pero ya después de ahí como que ya todo estaba así en dos hojitas, así ya venía así de, oh, y el 68 y la Guerra Sucia en los 70s y Salinas de Gortari y ya.
pero no sé ahorita cómo se maneja. Entonces, justamente este video del Milagro Mexicano trata como un poquito justo esos años de los que luego no sabemos mucho, ¿no? De la historia de México. Sí, mira, justamente aquí dicen en el chat, qué chistoso, mira, dice Luna Zamorano, dice, sí, muy Reinhardt el tema, es lo mismo que dice Andrés, esos son temas Reinhardt. Sí, así es. Sí, todo así full economía time. Son totalmente Reinhardt. Sí, totalmente, sí, me trae buenos recuerdos porque así llegué al canal, jajaja. Ah, qué chido. Así, ¿con qué video habrá llegado? A ver, Pablo Milán dice, cierto, creo, yo no vi el Milagro Mexicano hasta la carrera. Sí, es que es algo que pasa como muy desapercibido Ajá. pues vamos, en los estudios regulares de historia. Es como de, pues claro, y estábamos en el México moderno, y Pedro Infante, y Cantinflas, y Pedro Armendáriz, y el cine de oro, y de repente ya estás en la actualidad. Sí, mira, por ejemplo, Pao Abril nos pone igual, en la secundaria ni primaria jamás lo mencionaron, supe de eso hasta la preparatoria. Sí, es justo como un tema que no se trata realmente, ¿no? Sí. O sea, hasta incluso cuando platicas de "Ay, en qué momento México empezó a tener electricidad, porque la Ciudad de México empezó a tener electricidad cuando Porfirio Díaz, Ajá. pero después todo se destruyó, y hasta que acaba la revolución Ajá. con el Maximato, Ajá. pues empieza como a reconstruirse todo, pero de repente ya estás en la expropiación petrolera y México vende petróleo y todo es muy lindo. Claro. Y es muy raro, o sea, es muy raro como cómo te cuentan esta parte de la historia. Sí, mira, incluso Aleli Rentería nos pone, ya vi en mi libro de historia de secundaria más cercano y el milagro mexicano se reduce a una hoja, que es justo lo que decíamos ahorita, ¿no? Ajá, sí, como, y todo fue cool. Ajá. Sí. Mira, ya nos respondió Luna Zamorano. Dice, di con el canal, con el video de la historia de México de los 80s y 90s. Estaba viendo una serie de la historia de la moda en México, pero llegaba hasta los 60s y me puse a buscar más. Órale, qué cool cómo se conectan la moda y el video de los 80s de Bully. Sí, que también es como uno de los videos más vistos, ¿no? De Bully, de pronto tiene ahí muchos comentarios y vistos. Sí, ¿qué es esto? Historia de México contemporánea no es precisamente algo que hayamos manejado mucho, como que ya últimamente le hemos estado metiendo más, ni siquiera historia de México contemporánea, historia contemporánea en general. O sea, creo que Primera Guerra Mundial fue como que ese primer acercamiento, ¿no? De, bueno, ya el mundo industrializado, las máquinas, ya los años 1900 algo. Y en Bully, como de historia de México, como lo más detallado, como que alcanzamos con varios videos y con más profundidad, fue justamente el periodo del Maximato, que es con Plutarco Elías Calles, y que, o sea, es el de los temas que hemos tratado como con mayor detenimiento, y que son justo previos a todo esto que tú mencionas del milagro mexicano. Ajá, sí, porque es complicado ya, seguramente los que han estado viendo los videos, al menos todos los de historia de México que hemos armado, pues que sí es muy complicada década con década el previo a la revolución, la etapa de reconstrucción, y digamos que ahorita, bueno, falta un hueco atrás que sería Lázaro Cárdenas, que sería como que el establecimiento final del poder del gobierno, del partido, y bueno, ya el milagro mexicano, que ya es el desarrollo de este poder en marcha durante 30 años de bonanza. Ajá. Y después ya viene como la parte súper oscura en los 70s y 80s y 90s. Sí. Sí, entonces si pueden juntarlos todos cronológicamente, pues pueden ver cómo es muy complicado, ¿no? Cómo se han dado las cosas. Pues todo sigue siendo derivado de la Revolución Mexicana al final del día. O sea, que es el milagro mexicano como una consecuencia, o sea, de un factor externo, que es México ya tiene la capacidad de industrializarse, tiene la industria petrolera de su lado, gracias a Lázaro Cárdenas. Eso, pues en algún momento veremos qué onda con eso, a detalle. Y esta riqueza le permite pues que el partido hegemónico, el PRI, que ya existe en ese momento, pues pueda controlar los grandes grupos sociales que existen en el país y pues establecer reglas para satisfacer las demandas de la ciudadanía en todo el país, bajo un sistema de, pues vamos, como de compadrazgos, como de dádivas, como de administrar prácticamente toda la economía. Los campesinos aquí hay que darles ciertas cosas y al mismo tiempo tienen que someterse a ciertas políticas, el sector obrero, el sector social. Que es justo eso, ¿no? Es como el lado también como malvado, ¿no? Porque escuchas Milagro Mexicano y se escucha como cool, ¿no? Así como padre. Y hablas de la bonanza y todo y dices, wow, sí está genial, ¿no? Y todo, y es... A mí siempre como recordar ese periodo me hacía pensar justo en esa onda como de... Y recuerdo que como que mis profesores y demás se referían mucho a él así como de el periodo en el que pudimos haber sido grandes, pero no lo fuimos. Pero no.
Porque, siempre. porque todo se fue abajo como siempre. Sí, sí, sí. Pero, Pero esto que comentas está interesante porque también es justo ese lado, ¿no? O sea, sí es un periodo de bonanza, pero también es un periodo en que un como sistema político se consolida y se vuelve como muy estricto y muy duro, ¿no? Digamos de alguna manera. O sea, como que no era fácil poder penetrar en él y tampoco como, digamos, maniobrar dentro de él, ¿no? Era como un sistema que lo dominaba todo, ¿no? Como mencionas. sí, sí, sí. Justo la parte. Bueno, que poniéndolo como en contexto, o Ujú, sea, en el contexto internacional, pues es la Segunda Guerra Mundial, ya, bueno, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, está ujú, la división de poderes, está empezando a surgir las dictaduras, el ujú, fascismo, ujú. y México, de alguna manera, bueno, seguramente muchos han escuchado aquello de la dictadura perfecta, o Ajá, sea, que esta frase no es nada gratuita porque pues sí, o sea, este poder que se legitima a partir de un gobierno surgido de la revolución, a partir de ya ver, de, pues, tener el poder económico y político para controlar las grandes, pues, masas de, las grandes masas de ciudadanos y ujú, las grandes esferas del poder, ajá, pues hacer un control hegemónico y absoluto, pero sin que sea necesariamente militarizado y violento. claro. Al menos no durante la época de los 50s Ujú, y 60s, sí, que es algo que en América Latina sí está sucediendo y en Europa también está sucediendo. De las fuerzas militares son las que, vamos, el establecimiento del gobierno se centra mucho en la militarización. claro. Y es justo eso que mencionas, como del contexto, o sea, de Segunda Guerra Mundial. Digamos, o sea, si esto empieza en los 40, como que justamente interviene justo como en ese periodo, ¿no? Y el milagro ya, digamos, despega con todo una vez pasada la Segunda Guerra Mundial. Pero justo eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son como las consecuencias, los efectos de la Segunda Guerra Mundial? Pues, o sea, muchos países endeudados, Europa está destruida otra vez, así como, Sí, como como cada, la destrucción... como cada 50 años Europa tiene que destruirse, ¿no? Es como parte de la lógica del planeta Tierra. Sí, entonces así como, ok, pues ya medio ahí la destruimos en la primera, en la segunda ahora sí la devastamos, ahí ya horrible. Y entonces en general como que, digamos, esas potencias están pasando por este periodo pues como de transición, adaptación y de crisis, ¿no? Que implicó salir de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese como que contexto mundial, pues de alguna manera, o sea, México intervino, pero su intervención fue minúscula de alguna manera. Entonces salió como, digamos, como bien librado, ¿no? Digamos, o sea, como México no tuvo una intervención tan real, de alguna manera, o sea, era como un escenario idóneo para que, digamos, si el mundo, como las potencias estaban en cierta crisis y en adaptación post-guerra, pues México estaba ahí posicionándose así como, oh, yo puedo ser grande, Sí, ¿no? puedo entrar así a jugar al ajedrez mundial super cool, ¿no? Sí, y que México siempre ha salido al quite, siempre cuando están las crisis mundiales. Ajá. Curiosamente México termina teniendo un papel de, oigan, yo puedo salir al quite a dar recursos, a establecer mano de obra, como que Ujú, no me meto al conflicto de lleno con gente, mandando soldados, ni ujú, siendo como, estando en la parte bélica, ujú, sino cubriendo la parte cubriendo la parte de materias primas, por ejemplo. ujú. O sea, ahorita que es igual regresarse a la expropiación petrolera y a Lázaro Cárdenas, pero bueno, ahorita no es de lo que vamos a hablar. Ajá, Pero todo esto es consecuencia de eso, de que México ya tiene la infraestructura petrolera de su lado. claro. Y esto es muy beneficioso porque, bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, e incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pues México en algún momento es neutral, pero después se vuelve parte de los aliados. Ujú, Pero esto se vuelve conveniente porque México, teniendo el petróleo de su lado, ya no siendo las empresas las que extraen el petróleo y lo pueden vender al mejor postor. O sea, que en ese caso, pues vamos, estas empresas podrían venderle el petróleo a las fuerzas del eje o a las fuerzas aliadas indiscriminadamente. Pues México, teniendo la industria petrolera estatal, pues le puede dar petróleo únicamente a las fuerzas aliadas y vetar la venta de este recurso a los enemigos, lo cual es muy conveniente pues en el marco
en el marco de la guerra. Entonces México en ese momento se vuelve mano de obra bien fuerte para Estados Unidos, seguramente sus abuelos o a sus bisabuelos, o sea, les haya tocado esa historia de los braceros, que es una gran historia, Sí, o sea, de la gente que Estados Unidos tal cual dijo, pues vengan, traigan mexicanos por montones claro. para que llenen el campo, llenen las fábricas y cubran los puestos de trabajo que toda la gente está dejando vacíos por irse a la guerra. Claro. O sea, y eso también, esa entrada de dólares al país, a México, pues también le benefició mucho para establecerse como un flujo de dólares fuerte. Y que después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de hecho, pues el video lo explica muy Sí. brevemente al principio, o sea, todo el mundo espera que México, al ya no tener este contexto de guerra, Ujú. pues ya no pueda recibir recursos, al ya no ser el que está vendiendo el petróleo a los Estados Unidos, al ya no ser el que está mandando mano de obra a los Estados Unidos, al que ya, pues ya no tiene como que, vamos, ya nadie lo necesita de forma indispensable para Ujú. estarle comprando productos, pero ocurre que México pues sí logra establecer un contexto industrial de fábricas, un contexto de administración del campo y un contexto de administración obrera, Ajá. o sea, que pues no solamente por la cuestión económica del dinero que está entrando, sino por las consecuencias del sistema social que hay derivado de la Revolución Mexicana, que aún está, o sea, pasaron 20 años de que acabó la Revolución Mexicana, todavía es algo que está muy presente Reciente. en Ujú. las, pues vamos, en la mente de la gente, hay muchas demandas sociales que aún todavía la gente estaba peleando, Ujú. pues vamos, o sea, el maximato lo que hace es concentrar el poder, el gran poder, para empezar a administrar como los diferentes sectores que están en conflicto. Ujú. Pero con Lázaro Cárdenas es donde ya se establece de lleno pues las esferas digamos que las salas del poder que van a establecer influencia al partido político. Claro. O sea, que es el ala obrera, el ala campesina Ujú. y el área popular. O Claro. sea, que es como que todavía es como muy naciente porque en ese entonces la población no es como ahorita, que la mayoría de las personas de México vivimos en las ciudades, en las urbes. Sí. Y en ese momento no era lo contrario, la mayoría de la población en México vivía en el campo, en los pueblitos, era población rural, campesina. Ujú. Y apenas estaba empezando a dar la transformación al México industrial. Sí. Y bueno, por ejemplo, los que vivan aquí en la Ciudad de México o los que vivan muy en el norte del país, pues podrán ver como estos grandes parques industriales que hoy ya están abandonados, que hoy ya, Claro. pues que hoy ya son como, pues zonas otra vez de casas o que son Ujú. zonas de bodegas, pero que ya eran, Ujú. pues que ya no son zonas industriales fuertes, pero es en ese momento de la historia donde todo el mundo dice, pues vámonos a la Ciudad de México, o sea, ahí empieza hasta esa, Ujú. o sea, esta dinámica social de vámonos a la Ciudad de México. Que esa dinámica como acá urbana y moderna y todo eso, no sé, varias veces nos hemos referido a ello y platicamos de como un libro al que todos nos hacen leer cuando estamos por ahí en la secundaria, prepa, sobre todo creo que secundaria, el de Batallas en el Desierto. Que ilustra perfectamente como todo este periodo de... Sí, porque a mí como siempre, o sea, que incluso en el video que lo manejas, ¿no? De toda esta cuestión ya de urbana, desarrollo y de moderna, como la entrada de Estados Unidos aquí a, ¿cómo se llama? Digamos de alguna manera como una cuestión cultural, como ya no solo como de una cuestión económica, sino que también así como en el consumo de productos de todo tipo, desde alimenticios hasta películas y demás, como que es parte de eso, ¿no? Y, o sea, igual ahí que nos pongan en los comments y demás, porque yo recuerdo mucho, siempre es así como, oh, las batallas en el desierto, y a mí siempre me hace pensar en este periodo, porque es justamente, ¿no? Creo que es en el Carlitos, se llamaba, ¿sí, Ajá, no? sí, Ese sí, es sí. en el gobierno de alemán, ¿no? Ajá, en el Y gobierno él de vive Alemania. acá en la colonia Roma y está en la Ciudad de México, y creo que ahí como que recuerdo que alguien de su familia está aprendiendo inglés y toman Coca-Cola. Sí, Y... no, como que la modernidad, ¿no? Así de, Así como, "Oh". la modernidad en México. Y que es como un tanto, también como esa clase media emergente, digamos, de alguna Ajá. manera, ¿no? Entonces, y como esa cuestión del desarrollo urbano, creo que en esa novela que nos hicieron leer a todos en secundaria, que, o sea, es como, lo hemos platicado también, ¿no? O sea, es como muy buena para esa época, porque, digamos, o sea, sí se adapta como al contexto de tu edad y demás, y, o sea, está interesante. Sí, 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 sí. Sí, sí, justo. Es que son de esos libros que funcionan muy bien en el contexto de cuando alguien es muy joven. Es cuando más puede impactarte a esas lecturas. No es que el libro deje de ser bueno ni nada, pero es donde, digamos, funciona 1000 veces mejor. Ajá. Entonces, busquen, si no han leído Las batallas en el desierto, está
de José Emilio de José Pacheco. Emilio Pacheco, vayan, de hecho, aparte es un must, ¿no? De la cultura mexicana. Según yo, ahí es como un must 13, 14 años, ¿no? Sí. Así como que si no te lo hicieron en la secundaria, como que Sí, como tu, que... tu profe de español no se rifó de alguna Sí, no, manera, no, ¿no? como hizo algo mal. Sí. Sí, sí, Ajá. sí. Y pues en este periodo también, como dices, Antonio, o sea, es el surgimiento de la clase media mexicana. Ujú. O sea, ya más bien afianzar la clase media mexicana, porque desde el maximato se empieza a formar. Pero es aquí donde se viene muchísima gente de... O sea, tú ves el plano de la Ciudad de México en el Porfiriato. Y pues la Ciudad de México es una cosa bastante chiquita, es una cosa bastante... O sea, las colonias, vamos, más representativas, los barrios, lo que podemos decir, el centro de la ciudad. Y Ujú. muchos de lo que hoy son las delegaciones del Distrito Federal, pues eran los pueblos, los pueblitos de las afueras de la Ciudad de México. Claro. Y es en este momento donde todos estos pueblitos se empieza a volver la mancha urbana, empieza a crecer la mancha urbana. Ujú. Y de aquí hasta los 80s, ¿no? Que esta mancha va a Expandiéndose. seguir expandiéndose. Seguramente muchos de los que viven en la Ciudad de México o de los que vengan a visitar la Ciudad de México, pues es muy común que tú estés en el centro histórico y todo es muy lindo, pero después, no sé, vas no sé, se me ocurre el metro Iztacalco, que tiene como una iglesita en la estación del metro, Sí. y sales del metro Iztacalco y si caminas un poco, tomas un pesar unos 10 minutos, llegas a un pueblito. Ujú. Tal cual, un pueblito así, con una iglesia que es antiquísima, con un pueblito con toda la estética de pedrería y así. Claro. Ujú. Y de repente sales de ese 4 cuadras del pueblito y otra vez estás en un eje vial y hay un metro y, Sí. y es eso, o sea, de los antiguos lugares que alguna vez fueron pueblitos, pero que ahorita ya están totalmente conectados con la Ciudad de México. Y también es en este periodo donde se empieza a crear toda esta infraestructura de caminos, de conectar los pueblos de la Ciudad de México, de unir todas las calles y avenidas de la Ciudad de México. Por ejemplo, está lo que es el pueblo de Tacubaya. Sí. O sea, pues hoy piensan en Tacubaya y es un super paradero, es una terminal del metro del sistema de trenes de la Ciudad de México. Ajá. O sea, y alrededor es un montón de camiones y edificios y está periférico, pero eso hace 40 años todavía era un pueblo. Claro. O sea, y es aquí, o sea, de esta enorme demanda que empezó a tener la Ciudad de México de servicios y de vivienda. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y también de ese desarrollo que comentábamos, ¿no? También en cuestiones como también de culturales, Ujú. como toda la entrada ya de productos estadounidenses y cosas así, como que es más abierta, ¿no? Y también otro, también coincide como con cierta, como en el aspecto justamente cultural, como también un periodo muy vivo en México en ese sentido, ¿no? De hecho, nosotros como que luego de broma, como a este periodo, nos referimos a él con el mote de infanto. Ajá, ¿no? Los tiempos infanto. Porque es justo, pues es la época del cine de oro. Todas las películas en blanco y negro que todo el mundo dice, que todo el mundo ve y dice, oh, qué bonito era antes. Ujú. Y todo el mundo va de traje y la vida urbana con los cochesotes. Y al mismo tiempo está pues el mundo de la charrería y el campo y las canciones. Sí, es como una cuestión en donde se combinan las dos cosas, ¿no? Es como Ujú. de, oh, seamos modernos y de todo este desarrollo urbano y como cultural y Hasta demás. cosmopolitas, así. Ajá, pero al mismo tiempo como también rescatemos como estos valores y tradiciones mexicanas, ¿no? Entonces es como una mezcla ahí rara, como una cuestión impulsar la modernidad, pero también como de un nacionalismo. Ajá, sí, 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 que es parte como ya del discurso de la identidad nacional. Y muy revolucionario, ¿no? Mm. Hace como de buscar esa identidad posterior a la Revolución Mexicana, que es como uno Ajá. de sus objetivos de alguna Sí, manera, ¿no? sí, y que también, o sea, también creo que se da naturalmente. O Ujú. sea, el hecho de que muchísima gente del campo venga de golpe a la Ciudad de México, o sea, Ujú. hace que se empiecen pues a tener esta dualidad, ¿no? De las prácticas, pues de las prácticas de las cosas que la gente hacía en el campo, pero de Ujú. repente pues ya estás pues, en una ciudad. Seguramente muchos de ustedes ubican esta página de Facebook, foro de la Ciudad de México en el tiempo, que son fotos así antiquísimas.
y encuentras, por ejemplo, me acuerdo mucho de una foto que había visto que era gente así en Eje 1 en Cuauhtémoc, Ujú, pero era una pareja de señores con un montón de guajolotes ujú. y pues estaban sacando a sus guajolotes pues a picar, ¿no? Pues a comer. Sí, Pero o sea, al mismo tiempo ves que está pasando un carro atrás, está pasando un Cadillac atrás. O claro. sea, pues en una calle que está pavimentada. Ujú, ¿Y qué es esto? O sea, de la gente que pues vino al campo y de lo que sabe de vivir es de la crianza de animales, de la venta de comida, de pues vamos, de actividades que no están necesariamente relacionadas con la industria, ujú. de venirse y meterse a una fábrica, sino, no sé, tal vez el hijo era el que se metía a una fábrica y los padres todavía se quedaban en la casa o estaban en la ciudad, pero vendiendo sus guajolotes, sus animales, o iban al campo y traían sus mercancías a la ciudad. O sea, empieza a ser una dinámica que le empieza a dar identidad a, pues incluso como a lo mexicano urbano, que siempre es como, o sea, no necesariamente lo mexicano es las oficinas y las industrias y las fábricas, Ujú. sino que también es como esta parte callejera del comercio en las calles, de alguna manera hasta es como esto clandestino, ¿no? Como estas contradicciones que, Sí, también ahí surge así la economía informal. pues supongo que sí, ¿no? O sea, esto de pues, Ujú, tener, o sea, si tú ves incluso las películas del cine de oro, pues es muy común que veas gente vendiendo comida en la calle, o sea, que están los puestecitos de café y de tamales y cosas así, o sea, no es nada raro, o sea, incluso también como las ferias, ajá, esto de que, pues es el santo de la iglesia y se arma la feria y tiras cohetes y todo como si estuvieras pues en un pueblito, ajá. pero esas dinámicas pues también se adaptan totalmente a lo urbano, tanto que se siguen heredando al día de hoy, ¿no? De la feria callejera, de hacer el tianguis tal día de la semana, o sea, no el comercio informal de la gente que ya se pone diario y vive o sea, y vive del comercio de la calle, sino es el día del mercado, ¿no? Sí. O sea, y que se viene como que se viene adaptando a la dinámica, pues a la dinámica urbana. O sea, también si ves fotos de cuando se inauguró el metro en los años 60, pues era muy fácil ver gente que traía, pues así jaulas con animales o jacales con fruta Claro. pues sus sombrerotes de como si estuvieran en el campo. O Ujú, sea, y no era todo mundo trajeado, yo, sí, todos somos cosmopolitas. O sea, ujú. tenías esa dualidad en la Ciudad de México y que particularmente pues eso lo veías ¿Y, aquí y como, todo se vio concentrado en la Ciudad de México o también hubo desarrollo urbano en otras o partes? sea, principalmente se dio en la Ciudad de México. Porque eso también es una cosa que hemos dicho, ¿no? Como también de esas fallas en general, como luego de, no solo de este periodo, sino como de esta desarrollo económico de México, de que luego todo se concentra en hay grandes ciudades, pero son bien poquitas y como que todo está mega centralizado aquí, ¿no? O Sí, sea, es como esa cuestión así de Ciudad de México y ¡fam! Todo ahí como capitalizado, condensado ahí. Y de pronto así como que, no sé, o sea, puedes tener así regiones de la República Mexicana así que están hasta como abandonadas, es como... como que tienen como un rezago temporal, ¿no? Que eso es muy raro tener aquí rascacielos y vamos, toda la concentración de museos y restaurantes y calles y avenidas, incluso pues hasta por el propio número de pobladores que hay aquí. Ujú, O sea, no sé, o sea, una capital de un estado, que es lo que esperas que sea la gran ciudad de un estado, no sé, sí, te vas a la capital de San Luis Potosí, sí. por ejemplo, y dices, no, pues esto sigue siendo una ciudadcita, como que no parece que pase mucho, o sea, Sí, y que es como de ese desarrollo acá mega centralizado, ¿no? Porque, o sea, justamente, o sea, como en Bully también hemos visto mucho de historia de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ya van varios periodos que hemos tratado de eso. Y nos pareció interesante siempre ver que cuando analizábamos eso, como que, digamos, el desarrollo urbano en Estados Unidos siguió como una cuestión de, pues, de como localizar grandes ciudades o desarrollos urbanos como en distintas zonas, ¿no? Del territorio, de alguna manera, ¿no? Y como que estas estuvieran como distribuidas y por eso, no sé, ahorita piensas así en Estados Unidos y hay así como varias grandes ciudades, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y, o sea, y es como preguntarte, ahora que lo trataste a profundidad con el video, o sea, por ejemplo, en este periodo todo se mega condensó así nada más en la Ciudad de México, no hubo así como un desarrollo que procurara ser como más extenso.
Por ejemplo, en Monterrey Ujú, también empezó a haber este crecimiento. ujú, O sea, Guadalajara también empezó a tener este crecimiento industrial. ujú. Y la Ciudad de México, vamos, lo que siguen siendo hoy las grandes ciudades. Sí. El puerto de Veracruz obviamente bueno, se hizo más grande. Tabasco también se hizo más grande, pero por la industria petrolera. O Ujú. sea, las partes de los estados del Golfo también empezaron a crecer, pero no todas. O sea, Ujú. el crecimiento de México también es como algo que es criticable para esto del desarrollo estabilizador, Ajá, que hubo crecimiento, pero no para todos. claro, O sí. sea, y no por igual, ni dio oportunidades a todos los mexicanos en este territorio que es enorme. Ujú, Además, o sea, que eso también siempre es como una complejidad que muchas veces no podemos como percibir tan fácilmente. sí. Pero nuestro país es enorme y Sí, con una es muy geografía grande. muy complicada. Entonces, Y basta, ¿no? O sea, como muy diversa y también. muy diversa, lo cual es Ujú. una ventaja y al mismo tiempo pues genera que se tenga que diversificar mucho como el que se puede hacer en cada región, Ujú. que no necesariamente siempre se puede hacer de todo. O sea, la agricultura no se da en todo el país, por ejemplo, aunque uno no podría decir, oh, México es tan lindo y puedes sembrar calabacitas donde sea, no, no es cierto. Ajá, O sea, todo el norte es desierto, ¿no? O sea, sí hay sí. ciertas cosas que se pueden sembrar Ujú, ahí y muchas cosas que no. ujú. También tienes las sierras, en las partes de la sierra tampoco es fácil meter industria. Sí. Es muy difícil, porque no, o sea, no porque no se puedan meter fábricas, sino porque no puedes meter caminos. O sea, y pues para que una industria sea próspera, pues tiene que tener manera de que entre y salga la mercancía de manera fácil. Ujú. Entonces eso siempre es como algo complicado. Y pues vamos, la ruta clásica desde tiempos ancestrales pues es de Veracruz, el camino hasta la Ciudad de México, de la Ciudad de México subir a Querétaro, a San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, y como que de ahí se acaba el país porque lo demás es un poquito más complicado Claro. de transportarse. Y al final, como, ¿qué le dio como al traste al Bonanza Time acá, mexicano? Como, Ah, o sea, también como para seguir llevando la conversación, porque esto también luego lo profundizas en el video, ¿no? Y bueno, más bien lo mencionas en el video y ahorita como para profundizar más, ¿no? Como de alguna manera, ¿qué hace como que este periodo de transición y de denominarle de esta manera, de que de pronto de bonanza y demás, como que todo, que haya sido solo como muy temporal y que de pronto, pues, como ese crecimiento económico acelerado y demás se detenga sí, ¿no? y empieza a haber crisis y demás? O sea, ¿qué es lo que provoca esto? Pues fue la suma de un montón de cosas, pero principalmente, o sea, fue el hecho de que el gobierno tenía una economía proteccionista. O sea, entiéndase que el gobierno podía decir no vamos a importar mercancías. O Ujú, sea, esta parte de la sustitución de importaciones, sí, de decir, bueno, ya no vamos a importar ciertos alimentos, ciertos productos, ciertos metales, en aras de producirlos nosotros pues para estabilizar como tanto el nivel de gente que puede trabajar en el país y el valor de la moneda dentro del país. ujú, Y estos siempre son cálculos muy difíciles, ¿no? Es muy fácil claro, decir como de, maldito, solo empezaron a modificar el valor del peso, el poder del dólar. Pero son cálculos muy complicados, con estimaciones bastante complicadas, que, bueno, también pues ocurrió como uno de los cánceres de México de siempre, que pues uno es la corrupción. claro. Y esto no es derivado nada más de que la gente esté loca y lo haga, sino porque el aparato gubernamental, en aras de poder garantizar trabajo, pues lo que hace es que crece su burocracia. O Ujú, sea, y entonces para poder tener cualquier, o sea, digamos, por decir alguna cosa, ¿no? Para tener un auto. Te ujú, dices, bueno, pues vas y compras un auto, pero necesitas sacar tus permisos para manejar, tu tenencia y la. ujú, Y digamos que el gobierno, en vez de hacerte fácil ese proceso, pues tiene que darle trabajo a 100 personas. ujú. Entonces, pues vas a pasar por 20 escritorios para sacar el permiso para comprar el auto, el permiso para la adquisición del auto, el permiso para contaminantes del auto y bla, 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 bla. Y este proceso burocrático, o sea, este exceso de burocracia en muchísimos sectores Ajá, o sea, del gobierno, pues es lo que empieza a fomentar la corrupción. claro. Y y eso es malo porque al gobierno le cuesta mucho dinero estar manteniendo pues a la burocracia. Ujú, Pero como la propia estructura del gobierno está basada en la fuerza sindical, en la fuerza de los trabajadores del Estado, pues no se puede deshacer tampoco de los trabajadores. claro. Y esa gran inversión en pues gente, en capital humano, pues es una fuga muy muy grande de dinero. Y esta práctica se siguió fomentando hasta los años 80, 90. Capital humano, suena súper malvado siempre Sí, esa palabra. sí, capital humano suena siempre súper siniestro. Porque es así como de, sí,
los capitales y el humano también es Y el uno. humano es uno de ellos y podemos comercializarlo como una mercancía más. Sí, y eso, y que también, o sea, esta idea de conectar al país, empezar a meter carreteras, autopistas, pues también le generaba una enorme deuda al gobierno. Claro, y mira, o sea, nada más como para complementar y de lo que platicamos previamente, aquí Tassi nos comenta que sí, que justamente casi todas las capitales se ampliaron porque también recibieron a los campesinos de sus propias zonas, digamos de alguna manera. O sea, entonces que sí, las capitales de los estados en general se ampliaron y que también en los 50 como que dejó de haber apoyo al ejido. Al ejido, ¿no? Una de las grandes Nos luchas de la comenta. Revolución Mexicana, Nos comenta aquí Tassi. Ajá. curiosamente. A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Sí, pues eso del el derrochamiento o sea, el derrochamiento de la riqueza que se tenía, o sea, la mala administración de estos recursos, Ujú. pues generaba una enorme deuda pública, vamos, deuda en las finanzas del gobierno, Ujú. que bajo el supuesto de, pues vamos a tener petróleo forever y vamos a tener esta industria aquí forever, pues entonces no hay problema con que nos endeudemos porque vamos a poder pagarlo en 30 años. Entonces fue así, despilfarrar time. Sí, 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 y que viene todavía, o sea, aquí este video se acaba pues justo cerrando la época de los años 60, Ujú. o sea, con Gustavo Díaz Ordaz, pero donde viene como ya la hecatombe de esto es en los años 70, ¿no? Que eso ya sería para otro video, Sí. pero es el derroche así de formas excesivas. Además, lo que también comentas en tu video, que esto ya también coincide no solo con una cuestión meramente económica, sino que también hay cuestiones sociales, ¿no? Y los 70, bueno, ya desde el movimiento del 68 se va perfilando para todo esto y los 70 son un periodo de muchas crisis en este Convulso, sentido, ¿no? ¿no? Como ese es el periodo de la Guerra Sucia y de los desaparecidos, entonces cosas que son muy actuales ahorita, ¿no? Y que por algo no están en los libros. Sí, entonces, pues, o sea, como que eso también desestabiliza, ¿no? No solo es como una cuestión Sí, no es una meramente cuestión económica, meramente pero también económica. como mencionas en el video, hay ya un inconformismo social de alguna manera, ¿no? Sí. Con este sistema. Sí, 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 que es esto de el gobierno al tratar de administrar prácticamente todos los aspectos de la vida, Ujú. eh, pues es muy claro, ¿no? Como que la gente que está alineada al sistema y se mantiene dentro de las estructuras de los sindicatos o de las estructuras del propio gobierno o de las estructuras de las asociaciones o de los incluso partidos políticos que luego se hacían para hacer ver como que había democracia, pero eran partidos diseñados para que los otros partidos de veras se opacaran. Ujú. O sea, pues tú tenías recompensas por estar dentro de esta estructura, por seguir el juego. Ujú. Pero obviamente había gente que era, pues que notaba, ¿no? La injusticia de esto, la disidencia. Ujú. Ocurría muchas veces que, por ejemplo, se montaban fábricas, se montaba la expansión vamos, el apoyo gubernamental a ciertos empresarios. Y Ujú. esto también aplastaba pues, los derechos de los propietarios de tierras, de ejidos, Ujú. y demás. Entonces, esta desigualdad, o sea, empezó también a acrecentarse el hecho de la desigualdad social Desigualdad social. y incluso pues la diferencia de oportunidades, ¿no? De la gente de las ciudades, de la gente acomodada y de la gente que venía de forma marginal, o sea, no es gratuito que también esta es la época de las vecindades, o sea, si después ya en los años 60, 70 ven el show del Chavo del Ocho que se desarrolla en una vecindad, o sea, no es gratuito, es porque una vecindad es un entorno muy común en la gente citadina, Ajá. o sea, esto de estar, ¿cómo se dice? Cuando estás como en una ciudad, hay muchas personas en un mismo espacio. No sé, O sea, pero es esto, o sea, como aglutinado. No sé sí, o cómo sea, que te quieres referir. o sea, ¿qué es esto? O sea, incluso pueden ver en esta película ay, siempre se las confundo, de Los Olvidados, la de Ajá. Luis Buñuel. Sí. O sea, que también ves esto, ¿no? La parte de, pues, la gente que vino a la Ciudad de México, pero que viven, pues, en un contexto de pobreza extrema. Ujú. O sea, y que sí vive en la ciudad y todo, pero tiene que sobrevivir pues de robar, tiene que sobrevivir de mendigar, tiene que sobrevivir de pepenar. Y esto genera como situaciones de mucha violencia, pues genera mucho rencor, genera pues muchas situaciones complicadas. Claro. Y la ciudad está creciendo también en ese sentido.
el gobierno empieza a tratar de compensarlo, o sea, también nace el seguro social, o sea, que para muchos hoy, bueno, pues sigue siendo algo que existe y que es como, qué padre, tengo mis prestaciones y Sí, el seguro social, pero eso es algo que le cuesta muchísimo dinero al gobierno de sostener, sí. o sea, y que no necesariamente es algo rentable, o sea, y a la fecha es algo que ya sería entrar en otro tema, pero el sistema de salud del seguro social pues es algo que siempre pone como en aprietos a las finanzas mexicanas, Ok. porque pues eso no genera dinero de ninguna manera, ¿no? Es estar invirtiendo en la salud de los mexicanos, que la tienes por derecho, porque por milagro en México tenemos este derecho. Sí, y más bien, o sea, es justo eso, ¿no? No se tomaría como una inversión, sino es como una cuestión como de derecho ciudadano, ¿no? De ciudadanía, ¿no? Como Sí. ese acceso a la salud, digamos. Ajá, ese acceso en la salud que gracias a la bonanza se da la oportunidad de poder implantar al seguro social y decir, claro, podemos darle prestaciones y si tú te enfermas o si tu esposa se embaraza, pues que pueda tener un parto seguro y hay un doctor ahí, ¿no? O sea, pero por ejemplo en Estados Unidos, eso, o sea, eso hasta ahorita que por lo del Obamacare, o sea, eso no existía, o sea, la seguridad social es algo como que no puede existir, como que no, el gobierno no se tiene que encargar de esas cosas. Y aquí en México sí, y eso también hace que se empiece a ir mucho dinero en el sector salud, que está padre, pero al mismo tiempo pues, es algo que empieza a darle problemas a las finanzas públicas. Y pues también, o sea, el hecho de que el gobierno mexicano al adquirir materiales para construir sus fábricas, para construir sus carreteras, sus puertos, pues toda la parte comercial que tiene dentro de aquí, pide préstamos a Estados Unidos, pide préstamos Eso también, lo a de siempre, Inglaterra. la deuda externa, ¿no? Sí, la deuda externa, la clásica ya es como un tema de siempre, pero la deuda externa está valuada en dólares, no en pesos. Y dentro de México, o sea, y seguramente aquí quien escuche el podcast en el editado seguramente hará precisiones. O sea, dentro de México se mantiene el tipo de cambio estable, como que el dólar siempre va a valer lo mismo, pero por decreto del gobierno. Ok. Pero al momento de hacer ese ajuste a las finanzas, o sea, al momento de querer pagar la deuda, pues te das cuenta de que tu dinero en realidad no vale tanto y entonces tu deuda no es de 10 millones de dólares, es de 15, 20, 30 millones de dólares. Ok. Y tu economía, aunque tú creas que está muy sana, al momento de querer pagar en la misma moneda en la que te estás endeudando, pues ocurre que pues tu deuda se está yendo hacia las nubes. Ya. Sí, entonces son combinación de un montón de factores, ¿no? Entonces, así como despilfarro, corrupción, desigualdad social, endeudamiento externo y demás. Y todos estos factores se combinan para que el milagro no sea el milagro. El milagro no sea tan milagroso a la larga, ¿no? Pero que también, digo, nada se da por perdido así, si no, no estaríamos aquí hoy en día. Ajá. O sea, sí sería... Pero, pues, formó las bases para que México, o sea, pues tomara la forma que tiene hoy. O sea, sí. este país que es entre industrial, entre manufacturero, pero entre que es paso de mercancía. A mí como al revisar ese periodo siempre queda como esa sensación de que, o sea, de que sí pudo haber sido distinto, ¿no? De alguna manera. O sea, como que sí pudo haber representado como alguna salto, digamos, cualitativo como en general, así como tanto para las personas como para la economía del país y demás. Pero, no sé, bueno, a mí me queda siempre esa sensación así como de que tenías todas las condiciones para triunfar en grande, pero no lo hiciste. Pero no. Sí. ¿Qué fue eso? O sea, el hecho de que la economía mexicana, el gobierno mexicano como que siempre prefirió encerrarse. A mí me remite siempre mucho eso. Y es eso, como de México estuvo padre, pero decidió encerrarse. O sea, no jugar al juego mundial, que era lo que se estaba empezando a jugar. O sea, en ese momento el Monopoly del mundo, pues todavía estaba fresco. Pero México decidió encerrarse en sí mismo y mantener pues todo lo que era su política y su economía y incluso su influencia cultural, social, encerrada. Y esto pues hasta la larga tuvo consecuencias porque hacia afuera pues pasaba esto, ¿no? No podías participar o sea, no se fomentaba el México como un país exportador, o sea, más allá de Estados Unidos, como un país que podía exportar, o sea, cantidad de alimentos al planeta entero. O sea, y también pues tienes un asunto de educación, que cuando ocurre la expropiación petrolera, y es un ejemplo de varios, o sea, la industria petrolera, por ejemplo, tarda en arrancar
en México. Ujú. O sea, el gobierno la adquiere y sí empieza a trabajar, pero es un poco lento el inicio, porque en México no tienes estudios o sea, no tienes universitarios, licenciados o ingenieros Ujú. capacitados pues para trabajar en el mundo industrializado. Es Ujú. como estar pues como en un juego, en el Age of Empires, y querer jugar a la era industrial cuando tú todavía estás en la edad de bronce. Ajá. Entonces, ese, pues sí, ¿no? Como ese dispar, sí le pega a México. De hecho, pues también ahí se funda o sea, en este periodo del milagro mexicano, Ujú. previo, pues se funda el Instituto Politécnico Nacional, se le da Pone más, con Cárdenas. Ajá. ajá, con Lázaro Cárdenas, pues a la universidad se le da como mucho más apoyo. O Ujú. sea, pero es en aras de no nada más decir las universidades qué bonito, sino es en aras de que toda esta gente extranjera que ya no está aquí, que tenía la capacidad para generar estas industrias, para administrarlas, ya no está. Ujú. Y tú tienes que conseguir a tu gente rapidísimo para que llene esos espacios y y pues vamos, el país pueda avanzar en este mundo industrializado. Ya. Pero pasan las décadas y pues tu adquisición, digamos, regresamos, capital humano capacitado, de alto nivel o de especialización, pues no tienes, o sea, no tienes el suficiente como para que también puedan atender todo lo que requiere, pues generar industria, generar exportaciones, generar pues un Claro. comercio más agresivo. Y ya después, ya post milagro, todo es más horrible, ¿no? Sí, pues milagro todo es más feo porque pues de entrada tienes una generación o sea, pues los nuevos jóvenes que ya no traen la sombra de la Revolución Mexicana con ellos. Ujú. O sea, pues ya es gente que ya no nació en un mundo post-revolución, ya es un mundo, son jóvenes que nacieron en las ciudades, bajo ideas Claro. urbanas, bajo ideas cosmopolitas, o sea, son estos hijos de la gente que ya se había venido a vivir a las ciudades. Ok. Y con deseos y con inquietudes de una estructura que pues no eran incapaz de satisfacerlos. O sea, una exigencias, por ejemplo, ideológicas que estaban surgiendo en ese momento, de derechos, o sea, la idea de derechos humanos, por ejemplo, era algo como que todavía era como de, ay, los derechos humanos, uy, Ujú. ¿no? O sea, cuando hoy, por ejemplo, ya en 2015, pues es algo como que está más presente y es una idea que es muy común que cualquiera maneje, pero en ese entonces era, pues, sentir, ¿no? La mano dura del autoritarismo presionando a todos y Ujú. tener a esta nueva generación preguntándose por qué demonios es esto así. O Sí. sea, y peleando contra ello. Sí, exacto. O sea, y bueno, entre más cosas, o sea, también pues en el sur del país, en las partes que no fueron tan beneficiadas por el milagro, pues también ocurría esto de cómo te voy a obedecer, cómo la población iba a obedecer a este gobierno que les había dado la espalda, que los tenía ya en la marginación, que los tenía en la miseria, y que pues si venirse a la ciudad pues tampoco era una garantía de absolutamente nada. Ya, ya, ya. Sí, se Claro. está poniendo súper chairo el... No, estamos acá, es clase de economía acá, collector time, ¿no? Sí, 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 porque bueno, o sea, de hecho al principio nos lo manejaron igual, o sea, son como de los temas que a ti te atraen mucho, digamos, de alguna manera, y de este ya habían llegado varias veces y ya desde hace tiempo habías querido como comentarlo, ¿no? Y sí, que sí, al final sí es, sí, super collector acá, economía. Collector Time dicen acá en el chat. Sí. Sí, 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 sí. Sí, y pues para el caso, o sea, sí es curioso, o sea, como decías, o sea, México en esta gran oportunidad que tuvo, o sea, en el contexto mundial, Ajá. de haberse convertido en algo más padre, pero que por algún motivo, pues simplemente no pasó. O sea, pues por toda esta serie de motivos más bien, pues no pasó, que no solo, o sea, es muy fácil decir, pues fue solo el gobierno, maldito gobierno que no administró bien las Bien. cosas, pero pues es la suma de que, o sea, si te vas poquito para atrás, o sea, tienes el maximato, que es cuando se empieza a fundar como este poder que está empezando pues que va a administrar las cosas. Sí, el Previo a partido esto, oficial, ¿no? pues tienes la revolución, que son 20 años de masacres y caos y locura. Ujú. Después, previo a esto, pues tienes el porfiriato, que es como, bueno, como la última fase relax. Ujú. Y antes de Porfirio Díaz, pues tienes todo lo que es la reforma y la guerra de reforma y como la anarquía y o sea, como que realmente o sea, es como un país nuevo, México, que nace como en los años 40. Ya. Entonces también es como que el país novato, que entra como el juego del mundo industrial y pues no juega bien sus fichas, pero creo que también es por la novatada
que le toca vivir. O sea, no es este país que desde inicio del siglo XX estaba empezando a tener un mundo industrializado, empezaba a generar pues sus propias especialidades de conocimiento, sus universidades ni demás, Claro. sino que ya llega hasta los años 40 a tratar de replicar lo que ya existe en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. O sea, ya empieza a querer jugar a ese juego, pero sin tener las bases del tiempo necesarias para poderlo hacer firmemente. Sí, ya después todo se torna horrible, ¿no? Más horrible, entonces... O sea, está interesante, ¿no? Al final, justo de lo que comentamos al principio del podcast, es como de esas cuestiones de historia de México del siglo XX, entonces como que son muy cercanas de alguna manera y también como que tan cercanas en el tiempo que de alguna manera también el momento actual también es como muy cercano, un producto de como efectos y consecuencias de todos estos periodos, ¿no? Entonces... Por eso todo lo que has mencionado ahorita no es nada ajeno, digamos, como a muchas situaciones y problemas que se dan en la actualidad. Entonces, o sea, como que es muy importante, ¿no? También como saber tener esta idea de justo lo que pasa en México en el siglo XX, porque sí te ayuda mucho a entender también como muchas de las problemáticas actuales de México a principios del siglo XXI. Sí, ¿no? Pues derivadas de cosas que han pasado desde hace 30, 40, 50 años. Que de esos temas a mí el de la guerra sucia es uno que me llama mucho la atención y que ojalá me gustaría tocar en algún video así como hablar de, ya, por ejemplo, de todo lo de la guerra sucia de los 70, porque también habla mucho de, sí, de toda esta cuestión que ahorita manejábamos, como de esta desigualdad social y como una cuestión de inconformidad y todo. Es un periodo muy álgido, ¿no? En ese sentido. Sí, entonces, hay muchas cosas interesantes. Sí, que ya se entraron, es que falta ahí, justamente ya tenemos como un video de los 80s y 90s, ahorita tenemos uno que es de los 40s a los 60s, falta el de los tenebrosísimos 70s, sí, que los 70s son súper tenebrosos. Sí. Sí. A ver, nos dice Mauro Cabrera 2, dice, en Uruguay eso pasó, éramos el país de las vacas gordas o la Suiza de América y luego se desplomó. No, la historia de América, no siempre. Operación Cóndor, sí, pues sí, Operación Cóndor, acá súper gore. Dice Luna Zamorano, sí, los 70s. Dice Miguel Méndez, un asunto de este periodo es que es cercano, pero es cuando el partido oficial estaba en su malvadez a todo. Y supongo que todo esto estuvo tergiversado por mucho tiempo. Pues sí, justo por eso en los libros de texto gratuito, pues toda esta parte realmente pues no se menciona. Uno, porque sí es muy complicado, o sea, sí es una parte complicada. Y en segunda, porque sí hace ver como pues la mano, ¿no? De este poder, la mano dura de este poder que es mejor no exhibirla. Claro, no, y al final, sí, y es justo eso, ya todo esta onda del el poder concentrado en el partido y representado en la figura del presidente, como que ahí es cuando alcanza su full power, ¿no? Así, sí, ya total. Sí. O sea, y donde ya se hace evidente que es turbo malvado. Sí, de hecho, por ejemplo, en el video de Dante, del Maximato, así el sueño malvado de Calles, como que aquí ya alcanza su... Sí, no, aquí es su clímax, ¿no? Sí, ¿no? Sí, aquí es su clímax totalmente, o sea, y es donde yo me regreso y digo, wow, Calles, qué gran plan. Sí. Sí, ¿no? O sea, como esta idea de concentrar todo el poder en un partido político y que todo se administre dentro del partido, no dentro del gobierno, sino que el gobierno es el partido, eso es como una jugarreta súper rara, como hasta es tan confusa que es fácil que la aceptes y que al mismo tiempo no entiendas qué demonios está pasando. Así es. Dice, yo quería ser vicioso de los 70s. Dice Daniel Valentine. Pablo Millán dice, ya se me fue dice, pero lo de Uruguay sí fue un plan super malvado de EGB, de Gran Bretaña supongo, que le dijo a todos sus vecinos que lo destruyeran. A ver, vamos a ver. Dice Tassi, más que con la idea de censura, tiene que ver con qué es o no historia. Acuérdense, la historia contemporánea no puede ser de menos de 20 años. Ok, bueno, pero pues yo fui a la escuela en los 90s, en el 95, estaba en la primaria, sí era como para saber qué había pasado en los años 50. Esto me da risa, mira, los 70 en México son horrendos, incluso musicalmente. Nos pone la de Paul. Sí, es cierto. A Banda at a Time. Y acá Rigo y toda la cosa. Aquí Pao Abril nos dice, más Maximato. Sí, más Maximato Forever. Dice, Go Gon Pio. Hagan otro musical. A ver, ¿qué más?
Sí, de hecho ya estamos como llegando al final del podcast, entonces igual como, no sé, comentarios respecto al video, al tema o como temas futuros que les gustaría que manejáramos respecto de la sección de Bully Responde o cualquier cosa relacionada con el universo Bully. Ahora es cuando. Sí, ahora es el momento. Ver, dice Catalina Keite Ramírez, dice, en palabras de Trento, los niñitos de primarias públicas no serían capaces de analizar y procesar esa información, aunque Dante lo explicara. No, bueno, si estás en la primaria, pues sí es algo bastante complicado. Acá, pero sí políticas arancelarias. Sí, pero sí te podrían decir, ¿no? Fue la época donde México pues se volvió ciudades, ya dejó de ser campo y ya empezamos a vivir como vivimos ahora. Sí. Y ya luego les dan de leer, ya después leerán Batallas en el Desierto en la secundaria o en la prepa. Sí, acá con la rola de Café Tacuba acá de fondo y todo. Dice Raciel E.R. Beltrán Barrios, Bully Magnets en algún momento plantearán la idea de un video de la historia de Bully Magnets y la evolución del canal y cada uno de ustedes para traernos Bully. Eso estaría padre. De hecho, tenemos como una especie de video que narra la historia de Bully, pero hay que actualizarla porque eso lo hicimos en el año 1. Claro. Y sí estaría padre hacer como, tal vez para uno de los aniversarios o algo así, sería una buena idea hacer la historia de Bully. Uh-huh. Dice Javier Caballero, ¿qué pasó con Trento? ¿Ya lo perdieron? No, nada más no lo podemos. Ya lo despidieron, dice. Ya lo despidieron. No, nada más no le hemos podido topar los días de los podcasts, pero ya estará aquí. Sí, de hecho sí, Andrés no ha podido coincidir justo ahorita en estos días. Sí, estas semanas no ha estado en los podcasts, pero ya lo tendrán por aquí pronto. Y ha sido justo eso, ¿no? Porque sí, justo en los días en que cae el podcast como que se le ha dificultado, pero sí, ya pronto estará de vuelta también ya. Uh-huh. Normal. Dice Miguel Méndez, un video sobre la expropiación petrolera para completar el periodo. Bueno, el video de la expropiación ese también es uno de los que nos han pedido más, ¿no? Mucho, sí. Guiño. A ver, y la verdad sí estaría bien chido. Sí. ¿Para cuándo los videos de los ganadores del concurso de disfraces? Ya por fin los pude recuperar del iPad que tenía ahí perdido. Los voy a subir, aunque ya sea medio temporal. Los voy a subir yo creo que al canal de YouTube, para que los puedan ver. ¿Qué más? Dicen, ya métanle presión a Andrés con Bully Literatura. Sí, ya pronto también habrá algo de eso. Pronto, sí. De hecho ya lo habíamos dicho en un podcast previo. De hecho ya ya hay un video terminado para que continúe la sección de literatura. Pablo Milán dice, si hacen un video sobre el milagro japonés, yo les ayudo. Yo lo estudié para mi tesis. Es un gran tema lo de la industrialización japonesa y cómo su moneda ahora es... ¿Cómo se llama? Su moneda vale demasiado. En vez de valer muy poco, vale demasiado y tampoco nadie la quiere. Sí, exacto. Sí, nos siguen pidiendo de la historia y evolución de Bully. Sí, estaría chido eso. Hagan un video del presidencialismo, nos dice Manuel Pineda. Sí. Sí, justo llegaron varios comentarios ahorita al video. Y como que sí nos dio la inquietud de hacer como un video de cada uno de los presidentes ya contemporáneos. Así estábamos discutiendo hace rato en la comida, Antonio y yo, como que desde dónde sería como buena idea empezar eso. En caso de hacerlo, no es promesa ni nada, o sea, como que sí sería una buena idea. Sí, justo eso, como hablar tanto del personaje como del periodo presidencial, ¿no? Uh-huh. Entonces, como estábamos platicando que justo sí sería como una buena idea hacer eso, ¿no? Como hablar del sexenio de como tal sexenio presidente. Por sexenio, más que nada porque como que en México siempre se mide todo por sexenios, no es como por décadas, sino que es como por sexenios. Sí, no, y además, o sea, es súper relevante, ¿no? Uh-huh. Eso sí es como, o sea, totalmente relevante para todo lo pues para ir entendiendo, actual, ¿no? digamos. Qué va pasando. Sí, justo decíamos, como que sería lo más cercano, sería como empezar creo que con Fox, porque Calderón todavía está como que muy cercano, como uh-huh. para entender bien qué demonios pasó. Sí. O sea, hasta Fox es como, bueno, no está tan lejos, pero ya se empieza como a entender, ya hay muchos estudios al respecto. Atrás el sexenio de Zedillo, atrás a Salinas, que ese sería como que el que todos querrían ver seguro. Uh-huh. Y así, o sea, uno por uno estaría bien chido. Por ahí nos están diciendo que se cortó, ¿no? ¿Se cortó? No. Se cortó el podcast. Se cortó el podcast. Bueno, hasta está bufereando aquí la página, pero... Bueno, tal vez está fallando la transmisión, pero de nuevo, o sea, al final en la versión en YouTube ya sí sube completo, porque sí seguimos acá transmitiendo. Sí, seguimos aquí en vivo. Pero de todos modos, creo que ya se va a acabar el podcast. Sí, ya se está acabando el tiempo.
Ya se nos está por acabar el tiempo y no puedo abrir el Mixler para ver qué está pasando. Por aquí nos decían de otras sugerencias más, como historia de Latinoamérica en la Guerra Fría, nos ponen por aquí, de historia del Álamo y varias más que ya no alcanzamos a ver porque se quedó trabado nuestro Mixler. Ah, no, pues entonces como que sí la gente sí se trabó, se trabó. Ahí está, ya volvió a ir Rubik Historia, ya volvió, Chasis, Saxo, lean los... Sí, me estoy viendo aquí, ya regresó el audio. Sí, la vida sexual de Newton. Un video sobre la vida sexual de Newton. Muy bien. Pues sí, de hecho ya estamos llegando al final, ¿no? Ya solo nos sobra un minuto. Sí, solo nos queda ya un minuto, pues no nos queda más que despedirnos, darles muchas gracias por su atención de esta vez que movimos el Bully Podcast a un jueves. Ayer sí tuvimos algunos problemillas, pero Sí, pues, no queríamos quedarles tampoco mal con el podcast, por eso lo movimos para hoy. Sí, al final sí se hizo. Sí, al final sí se hizo. Y pues no me queda más que decirles que si estén escuchando esto por YouTube, dejen su comentario, denle like a este video, suscríbanse al canal de Bully Podcast, también suscríbanse a nuestro canal de Bully Magnets, tenemos videos nuevos todos los lunes, como ya saben. También si nos están escuchando vía iTunes, déjennos una valoración en la iTunes Store para que sigamos subiendo en nuestra categoría y lleguemos al home y sigamos muy populares y chéveres. Así es. Y pues también justo de la sección de Bully Responde, que nos sigan enviando sus preguntas y sus dudas para que las contestemos en próximos videos. Así es, todos los leemos, todo lo escuchamos, todo lo vamos archivando para ir satisfaciendo sus necesidades de videos. Eso sonó muy extraño. Pues nos vemos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Linda tarde. Bye. Bye.